La justicia y la puerta de atrás. En los últimos años vamos viendo cómo algunos jueces han adoptado decisiones políticas propias de los congresos partidarios, del Parlamento Nacional y hasta la propia Casa Rosada. Desde los estrados judiciales, el Poder Judicial va dejando de lado su rol de órgano de control de legalidad y se va transformando directamente en un nuevo actor político. De esta forma, la justicia deja de ser un poder del Estado y se va transformando en una verdadera facción. Hoy la llaman la partidización de la justicia o directamente el partido judicial. Este partido tiene lógicamente intereses propios, como toda organización, que hoy difieren del interés general, por el cual la justicia está constitucionalmente llamada a tutelar. La creación de este partido se da conjuntamente con el avance del Poder Judicial sobre los restantes poderes. Este avance lo van llevando a cabo con la excusa de presentar a este Poder Judicial como el supuesto garante de derecho, y se da hoy sobre dos acciones básicas que son la contracara de una misma moneda. La primera acción es la que se denomina la judicialización de la política. Desde esta primer visión tenemos que bajo el ropaje de la legalidad se va avanzando sobre zonas de reserva que corresponden a los otros dos poderes. Incluso si nos guiáramos por el sistema de frenos y contrapesos de la estructura republicana de Montesquieu, cada poder se controla entre sí y reserva para sí una esfera en la que el otro no puede invadir. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los sectores minoritarios no pueden hacer valer su voluntad en el Congreso. Así acuden a la vía jurisdiccional para detener la aplicación de leyes que han sido sancionados de acuerdo a los procedimientos previstos en la Constitución. Recordemos para ello el camino transitado por la Ley de Medios, que fue sancionada luego de un extenso debate, pero no pudo ser aplicada. Se intentaron sucesivas medidas cautelares dictadas a favor de los medios dominantes que opacaron su aplicación. Todo siempre fue en nombre de la legalidad y las garantías constitucionales. También el avance del Poder Judicial lo podemos observar en la ridícula interpretación constitucional que hizo un juez federal al momento del traspaso de mando. Esto nos dio un presidente provisorio por 12 horas, o las imputaciones selectivas de los juzgados federales, o las denuncias absurdas a funcionarios, como la denuncia del doctor Nisman, o la asociación ilícita que pretende el juez Bonadío para inculpar a la expresidenta por la venta del dólar futuro. Como contracara del fenómeno que describimos antes, está lo que se denomina la politización de la justicia. Es irremediable y consecuente de la acción anterior. El tema es así: como la política se judicializa, los jueces se politizan. Ahora, es el poder político el que avanza sobre el poder judicial, para cooptarlo para su beneficio propio y personal. Pero aclaremos que estos fenómenos no son patrimonio exclusivo de nuestro país. Es una matriz que se viene repitiendo a nivel global. Recordemos, a nivel regional, la impronta, la ofensiva de la justicia a los gobiernos de tinte popular. Ejemplos: el freno a la designación de Lula da Silva como ministro en Brasil, o el juicio sumario a Lugo, avalado por la judicatura. Por otro lado, tenemos los avales otorgados por la justicia en Italia, que fueron funcionales a las peripecias de Berlusconi para burlar y evadir las condenas penales. Creemos que para abordar el problema, lo primero que debe hacerse es no negarlo y aceptar la judicialización de la política y su contracara como un fenómeno de la realidad. Además, hay que aceptar que este fenómeno es contrario a la Constitución y que nuestro sistema de gobierno plantea la división, el respeto y el control cruzado entre tres poderes de Estado. Para decirlo más claramente, las decisiones políticas corresponden a los poderes ejecutivo y legislativo. Sus autoridades son los que representan al pueblo, son los que se presentan en elecciones, los que se renuevan periódicamente, los que se eligen por el voto popular, los que responden al régimen de partidos políticos. El Poder Judicial no tiene nada de eso. Por el contrario, ni siquiera representa a las mayorías. La elección de sus miembros es indirecta. La única forma de remover a alguien del Poder Judicial es relacionado con la legalidad.
a través de un procedimiento complejo. Pero la eficacia no se mide, no se puede controlar, la ciudadanía no interviene en ello. Ahora, estos fenómenos, si bien tampoco son deseables, siempre sirvieron de excusa para los defensores del partido judicial para defender su independencia. Se victimizan, denuncian el apriete del gobierno de turno, se esfuerzan por hacer ver a los jueces como miembros apolíticos, como grandes hombres de ley. Serían algo así como seres supernaturales, que desde su atril imaginario imparten justicia con una sabiduría divina e incuestionable. Pero el Poder Judicial, en su conjunto, y el Partido Judicial en particular, están lejos de merecer nuestra lástima. En realidad, el Poder Judicial es el poder más fuerte de todos. Es tan fuerte que jamás ha dejado de funcionar. Incluso bajo los golpes de Estado en los que se disolvían los poderes legislativo y ejecutivo, ellos siguieron en pie. Es más, fueron ellos mismos los que los han convalidado. Tan fuerte es el Poder Judicial que todos los jueces, hasta de los lugares más pequeños, pueden con su sola voluntad, expresada a través de una sentencia, revisar o suspender la aplicación de leyes dictadas por el mismo Congreso, por los representantes del pueblo, que han sido votados por millones de personas. Un exmiembro de la Corte dice: 4.000 jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de cualquier cosa en nuestro país. Los jueces tienen un poder enorme y lo ejercen muchas veces de forma discrecional. La romántica visión de justicia es solo aparente. Lo justo es un valor que depende de quién lo valora. Con el tiempo este fenómeno está yendo en aumento. Cada vez, con mayor frecuencia y a partir de la visibilidad que otorgan los medios masivos de comunicación, el Poder Judicial será llamado a decidir sobre cuestiones con relevancia política. La cuestión pasa por cómo se resuelven esos casos. Desde una posición sectorial que responde a los intereses corporativos o particulares, ¿o queremos que se resuelvan desde una posición que persiga el bien común y el cumplimiento de las normas constitucionales? Quizás sea el tiempo en que nuestro país deba empezar a discutir de verdad cuál es el modelo de funcionamiento de justicia que queremos. ¿Queremos una justicia que asegure el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos a través del control de la actividad de los poderes ejecutivos y legislativos? ¿O queremos una justicia corporativa, elitista, que responda a los intereses de las clases dominantes? Por lo pronto, en sus primeros meses, el gobierno parece haber encontrado en la justicia un aliado político y no un órgano que controle sus decisiones. Arrestos cinematográficos de empresarios y funcionarios opositores, imputaciones y procesamientos express, encarcelamiento de líderes sociales, ceguera selectiva frente al escándalo mundial de las cuentas offshore y compras de dólar a futuro de funcionarios del actual gobierno. Todo esto no es casualidad, es causalidad. Es la casta judicial que se va acomodando a la nueva escena política nacional, al poder de turno, pero eso sí, siempre respondiendo, como toda su historia, a los intereses de la clase dominante y las corporaciones. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Uno baja sus expectativas y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar.
les va a todos? Estamos ya en nuestro cuarto programa de La Justicia y la Puerta de Atrás por Radio La Soberana. Y hoy nos pareció interesante tratar con Sergio el tema de que hoy se habla, ¿no?, de la judicialización de la política o politización de la justicia, que en realidad, como escuchábamos recién, nosotros lo planteamos como dos caras de una misma moneda, ¿no? Estamos acá charlando un poco sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo les va? Sí, un tanto preocupados, sobre todo viendo los acontecimientos y el comportamiento no solamente de la política, sino de los miembros del Poder Judicial. Pero pensando un poco lo que hemos reflexionado y ha expresado María en la editorial, ¿qué otros casos de judicialización de la política podemos ver en los últimos tiempos? Bueno, mirá, yo creo que desde la causa Nisman, no el hecho del fallecimiento, sino la denuncia, ¿no?, ante la presidenta del ex fiscal Nisman. Ahí ya vemos cómo esto se va fijando en agenda, ¿no? Después, esto es un tema que viene, en realidad la politización de la justicia es el efecto boomerang de la judicialización de la política. Cuando mi opinión no prospera en las urnas o mi opinión no prospera en el Congreso porque soy minoría, voy y le pido a un juez que diga lo contrario, que falle a favor de nuestros intereses. Esto lo podemos ver en distintos hechos. Tenemos las elecciones en Tucumán, la eventual denuncia por la ley de abastecimiento, ustedes se acuerdan, donde los grupos de poder presionaban al gobierno para que la ley no saliera porque denunciaban o amenazaban con que iban a ir a la justicia para su derogación. Incluso leyes que todavía no llegan a salir o no se llegan a debatir, ya de antemano salen jueces o referentes del Poder Judicial a decir que son inconstitucionales. ¿Qué libertad hay para debatirlas en el Congreso? Luego, actualmente tenemos el caso del dólar a futuro. Hechos muy notorios fueron que han llegado incluso a decisiones de la Corte, la ley de medios, la reforma judicial, la causa del pago de la deuda externa con reservas. Creo que son todas cuestiones que en los últimos tiempos han tenido mayor visibilidad, ¿no? No es un episodio, sino es un proceso, indudablemente. Exactamente. Interesante la explicación. Me quedé pensando en dólar a futuro, más allá de la torpeza de un elefante en un bazar, de haberla citado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó y la tormenta que además de la lluvia, la tormenta política que les generó. Pero pensaba, ¿cuál es el trasfondo legal? Todos sabemos, y explicándolo de una manera bien clarita, la propuesta o la decisión de política económica tomada en su momento por el presidente del Banco Central en función de quitar pesos del mercado, de alguna manera oferta, ustedes ponen los pesos a un valor determinado del dólar, que era de 10 pesos fijados, y en marzo tomamos el valor que tiene el dólar y les devolvemos la cantidad de pesos que ese dólar está fijado. Es un poco como una apuesta, pero siempre analizando la proyección de lo que iba a estar el dólar a marzo, ¿no? Y además, bueno, sabiendo que en términos iba a haber un cambio de autoridades y todo el mundo sabía que el dólar iba a tener un aumento. Más allá de la decisión de política económica que tomó el gobierno de Macri con la devaluación. Ahora, legalmente... Sí, recordemos, la política de control de cambios la fija el propio gobierno, ¿no? No es algo que viene del más allá. Exactamente. Legalmente, ¿cómo es esta causa en la que se le acusa a la expresidenta,
al anterior ministro de Economía y al propio presidente del Banco Central. Exactamente, al expresidente del Banco Central, a la presidenta y el expresidente y exministro de Economía, tienen una denuncia justamente por esta causa porque recordemos que en marzo el actual gobierno devalúa el dólar con respecto al peso, la paridad con respecto al peso es mucho más amplia, entonces lo que se aduce es una administración fraudulenta y una asociación ilícita, esta figura de la asociación ilícita que tanto resuena muchas veces a nivel medios, se los imputa a los tres por estos dos delitos, por estas dos figuras delictivas. Ahora, todo el mundo sabe, recuerda, dicho por mismos referentes del Poder Judicial, la figura de la asociación ilícita es muy difícil de probar, es una figura introducida en el código, es vetusta. Muchas veces se introduce en las denuncias, ¿para qué? Para tener acumulación de delitos y al estar imputado por un delito más, esto es fácil para poder luego negar las excarcelaciones, pero no es más que por esto. Y recordemos, en base a esta denuncia, empezaron a saltar quiénes fueron los ganadores con esta cuestión del dólar futuro. Se empezó a descubrir que los que más ganaron fueron los bancos. Los que más salieron a comprar, los que más intervinieron, los que más entraron en esta operatoria fueron los bancos y las empresas que estaban atrás de todo esto, y se descubrieron a propios funcionarios del actual gobierno que habían ganado en esta operatoria. Funcionarios que tenían a su alcance y fueron los que participaron en la toma de decisión de la devaluación y de la modificación del tipo de cambio. Entonces, esto nos da que pensar de quiénes son los que realmente cometieron el ilícito. Exactamente, los que fijaron esta operatoria el año pasado o los que tomaron la decisión sabiendo cómo iba a impactar en la devaluación. En base a esto, ahora recientemente se ha imputado en estos últimos días al actual ministro de Hacienda, si no me equivoco. ¿El presidente del Banco Central? El presidente del Banco Central, por esta cuestión. Y el propio juez, porque, ¿qué pasa? Cuando se devalúa, cuando llega el momento de pagar esta diferencia, como vos muy bien explicaste, el presidente del Banco Central le pregunta al juez que interviene en la causa, ¿pago o no pago? O sea, digamos, ¿pago esta diferencia? ¿Seguimos para adelante o no seguimos para adelante? Y el juez que está interviniendo en esta causa, el juez Bonadío, lo autoriza a pagar, con lo cual ahí estamos en esta cuestión que hay que ver cómo se define, pero es un clarísimo ejemplo de los últimos días de cómo se está judicializando la política, ¿no? Pensaba también, ¿no?, en base a lo que habíamos escuchado en la editorial y lo que veníamos tratando, trasciende la Argentina este proceso de atacar gobiernos nacionales y populares o gobiernos democráticos a partir de estos planteos de la política en el marco del Poder Judicial, ¿no? Sí, un poco lo mencionamos así a vuelo rasante en la editorial, ¿no? Hoy por hoy la judicialización de la política se está dando en América Latina, es un fenómeno que se está dando para... algunos dicen que ya no se puede voltear gobiernos populares a través de las dictaduras y se está usando esta herramienta o este fenómeno. Pero también en otros lugares del mundo la justicia ha sido funcional a la política. Recordemos el caso de Berlusconi, cómo la justicia fue funcional para que él pudiera eludir las distintas denuncias. En Latinoamérica tendríamos a Lugo. Y en Latinoamérica, justamente para esto que es funcional o que ataca a los gobiernos de tinte popular, tenemos ya desde hace unos años, por ejemplo, la cuestión de Lugo, el juicio político a Lugo, que en
48 horas se le inició el juicio político, se sustanció, nunca la justicia fue tan eficiente. Si bien esto fue el juicio político es a través del Poder Legislativo, del Congreso, todo este procedimiento fue avalado por la justicia local, ¿no? Y el caso de Brasil. Y últimamente, más allá del impeachment a Dilma, tenemos como antecedente de esto, recordemos que el Poder Judicial voltea el nombramiento de un ministro, una cuestión meramente ejecutiva, meramente administrativa, no tiene discusión, que es una cuestión potestativa del Poder Ejecutivo. El propio presidente nombrar a sus ministros, la justicia se mete en esto y frena la designación de un ministro, que era Lula da Silva, ¿no? Y han intentado en Uruguay con el vicepresidente, mezclando una cuestión que en todo caso es de tipo profesional o de currículum, ha intentado llevarlo a la justicia, lo mismo que con el hijo de Bachelet, por alguna cuestión de trámite de influencias, pero bueno, vemos que es un proceso. Y ahora, mientras seguimos pensando si la justicia se politiza o la política se judicializa, Juan Pablo Di Leone nos hace pensar, mientras tanto, ¿qué le pasa a la gente de a pie con la justicia? El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente le hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia, pidita a los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Pagarle al abogado, si algún día sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que amasan millones. Tiene la casa rosada, tiene la casa rosada, tiene la casa rosada.
La justicia y la puerta de atrás. Un programa que pretende mostrarte lo que se ve y lo que no se ve de nuestro sistema legal. No nos conformamos con escuchar las respuestas de siempre por parte de los actores que dominan la escena. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuestra propuesta es darte los elementos para que elijas tu destino y no que otros lo hagan por vos. Seguimos en nuestro programa La Justicia y la Puerta de Atrás. Y para esta última parte nos pareció interesante quizás rescatar, Sergio seleccionó algunas intervenciones ya de miembros del Poder Judicial, ¿no? Del propio sector judicial, a ver qué opinan de este fenómeno que se está dando en este último tiempo sobre la judicialización de la política. Sí, hemos elegido en este caso a Garrigós de Rebori, miembro de Justicia Legítima y presidenta de la Cámara de Casación Penal, una figura importante sobre un cuadro importante en el Poder Judicial que ofrece una posición determinada y plantea un debate en cuanto a esto. Por eso la hemos elegido. Bien. Recordemos este audio que nos vas a hacer escuchar ahora, es en ocasión de un encuentro donde se convocó a miembros del Poder Judicial para tratar específicamente de la justicia y la política y el juego que se está dando entre ellos. Exactamente. Pasamos a escucharlo. Este sistema corporativo, porque no descorre el velo y no se exhibe y no muestra cómo funciona, sino que eso es una muestra de cómo se trabaja al interior de los poderes judiciales, facilitan con esa cerrazón, con esa forma oculta de desempeñar la tarea, facilitan que otros poderes, los poderes económicos hegemónicos, puedan hacer su juego al interior y aprovechar la corporación judicial para mantener sus privilegios corporativos. Ese es el riesgo, que el Poder Judicial, por inadvertencia en algún caso y en el otro caso con clara conciencia, favorezca el desarrollo de poderes hegemónicos en contra de, por ejemplo, la voluntad popular expresada en las leyes que sanciona el Congreso. Muy interesante lo que nos plantea Garrigós, ¿no? Pero ahora, bueno, ¿con qué seguimos, Sergio? Seguimos con Eugenio Zaffaroni, bueno, todos sabemos, ex miembro de la Corte, no vamos a hacer el currículum vitae de Zaffaroni. Actual miembro de la Corte Interamericana. Exactamente, pero estaríamos todo el programa hablando de todo lo que ha sido y la importancia de un cuadro jurídico como Zaffaroni. Lo interesante es que introduce el tema y antes que nada agradecer el extracto que lo hemos obtenido de Secreto de Sumario, un programa de Darío Villarreal y Romina Calderaro, que nos permite hoy tener la palabra de Zaffaroni en una temática, bueno, siguiendo la temática que hoy hemos planteado en el programa. Sí, está muy bueno. Les propongo prestar atención porque ya no solo habla de la judicialización de la política o la politización de la justicia, sino que ya introduce el tema de la partidización, ya se empieza a hablar de partido judicial, ¿no? Sí, escuchémoslo. Doctor Romina Calderaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Hoy la coyuntura, de algún modo, la coyuntura judicial favorece a Macri. ¿Pero Macri debería estar tranquilo con este Poder Judicial? No, creo que no. Creo que no debe estar tranquilo porque, como no puede estar tranquilo nadie con un sector del Poder Judicial cuando este es parcial, ¿no? Cuando un sector del Poder Judicial se parcializa, no por razones ideológicas, porque las razones ideológicas son válidas, Los jueces tienen ideología, bueno, puede haber jueces de derecha, jueces de izquierda, jueces de centro, jueces conservadores, jueces más progresistas, no, eso no es por eso, sino cuando se parcializa ya en forma personal, cuando se partidiza, por así decir, y eso no da seguridad a nadie, porque entonces esos son amigos de uno hoy, pero mañana son los amigos de otro. Doctor, y cuando aparece la pata mediática que asusa a los jueces presionándolos para citaciones,
para detenciones, cuando hay show mediático en el cual los jueces quedan atrapados, porque me parece que el poder mediático a veces es mucho más poderoso que un juez o que un fiscal, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso nos ha sucedido a todos a lo largo de la vida. Bueno, ahí la cuestión es ver si el juez cede al poder mediático o si el juez resiste al poder mediático y se aguanta lo que le digan, ¿no? Eso, si cede al poder mediático, porque, bueno, puede ser un moro así en Brasil, que se cree que es manipulite, y entonces se declara competente para entender en todas las causas de corrupción de todo el país, como si fuera una sucesión, una quiebra, una cosa por el estilo. Y bueno, cuando uno encuentra a alguien desorbitado de esa naturaleza, ese sujeto quiere dar un salto a la política directamente. Generalmente lo hace mal, porque los jueces no tienen mucha experiencia política, son ingenuos en política, y generalmente el juez estrella termina estrellado, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar. Sí, bueno, es un poco lo que decía recién María. Escuchamos a Eugenio Zaffaroni. Esta segunda parte que vamos a escuchar, es importante la referencia que hace sobre la presión de los medios sobre los jueces, ¿no? Sí, eso sobre todo, y notemos también la dicotomía que hace respecto a la reacción del Poder Judicial frente a este nuevo fenómeno. El sector que se partidiza, que se politiza, y el sector que, en aras de la independencia judicial, se queda al margen o se burocratiza y en cierta medida también le hace daño. Sí, ¿no? o se pone en un lugar neutro, Exactamente. como si no tuviera, como de alguna manera se pone que no tiene influencia ninguno de los sectores que están en pugna. Exactamente. Lo escuchamos. Mediática ya a Comodoro Pi por cualquier medida que se toma. Yo no sé, no sé si es en sí la invasión mediática, sino que creo que en la justicia, bueno, así como hay un sector que realmente se ha partidizado en un sentido, le dije hace un momento, los jueces son ingenuos políticamente, ¿no? Hay una falta de experiencia política en los jueces, y bueno, hay algunos que, lo dije varias veces, pisan una uva y se vuelven alcohólicos, ¿no? Entonces, bueno, hay un sector que bueno, se fue por ese camino, pero es un sector, no. Hay otro sector pequeño que es consciente, y hay una gran masa en el medio, que hacen bien su trabajo, no lo hacen tan mal, pero que tienen una actitud así de decir, yo no quiero líos, no quiero meterme en líos. Yo llego al juzgado a las 7:30 de la mañana, hago mi sentencia, estudio mis expedientes, etcétera, y no lo hacen tan mal, lo hacen bastante bien. Y que puede ser gente un poco conservadora, no sé, un tanto burocratizada, etcétera, pero que son honestos y son buena gente. Lo que pasa que creo que en su ingenuidad no se dan cuenta de que esto está manchando a toda la justicia, todo el Poder Judicial. Y si algún día hay que rendir cuentas de esto, no se van a hacer muchas diferencias. El chivo expiatorio va a ser todo el Poder Judicial. Eso es lo que me preocupa y lo que trato de mandar como mensaje a todos para que se pongan las pilas, ¿no? Que de alguna manera manifiesten su inconformidad respecto de esto, que pongan distancia de todo esto, ¿no? ¿Y la salida de Ollarvide para usted mejora o empeora el Poder Judicial? No voy a hacer evaluaciones personales. Esto no se debe a uno, a fulano, a mengano. Acá hay una cuestión de tipo institucional, de tipo estructural, ¿no? Los seres humanos no nacemos en una incubadora, sino que nos forma una institución. Y si esa institución tiene defectos, el sistema de matricería ahí está produciendo funcionarios que, responden más o menos a esa matricería. Claro, a Dios gracias, no hay sistema de matricería perfecto, algunos salimos fallados. Pero sí, en la gran mayoría, lo normal es que con defectos institucionales tengamos funcionarios que se habitúan a los defectos institucionales. Ha sido tan claro, Zaffaroni, que casi no hace falta ninguna aclaración, agregar nada. Es importante escuchar a los miembros del Poder Judicial, o los que han sido miembros del Poder Judicial, a manifestarse sobre cuál es el posicionamiento que tienen.
¿no? María, ¿te parece? Sí, sí. Recordemos también el mismo presidente de la Corte, en ocasión de la apertura del año judicial en el año, no me acuerdo si fue 2010 o 2011, donde ya este fenómeno se venía dando, se venía gestando y ya los medios masivos de comunicación venían interviniendo también. El propio presidente de la Corte se refiere y se dirige a todo el Poder Judicial, aclarando que los jueces no deben gobernar, que sí, la función del Poder Judicial es ponerle límite a los otros poderes, pero no tienen que ir más allá de eso, no deben inmiscuirse en la cuestión política. Bueno, concluyendo y lo que podemos extraer de lo que estuvimos charlando y escuchando hoy, creo que podemos ver cómo el principio del republicanismo se va resquebrajando, ¿no? Como esta idea de tres poderes de Estado que gestionan en forma independiente y se controlan entre sí, cómo se va viendo contaminado, ¿no? Así, mientras que por la puerta de adelante nos pretenden mostrar una justicia independiente, una justicia impoluta, sin ningún tipo de dependencia, por la puerta de atrás en realidad vemos cómo la justicia hoy también es funcional a los verdaderos dueños del poder. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Y se vuelve fácil de manipular. La memoria tan primordial como esquiva es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando la razón, horas y horas. Otros toman el vino de la especulación, con el que nunca vamos a brindar. A los dueños no los nombran, lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra, ni nos matan ni nos dejan levantar.
Ahora, durante todo el programa estuvimos hablando de la denuncia, lo que se descubrió, hablamos mucho incluso del descargo de Macri. Ahora, ¿tenemos en sus propias palabras diciendo esto? Incluso la parte en la que él dice que la operación nunca se concretó, que nunca se hicieron sí. operaciones. Ahí lo tenemos al propio Macri diciendo, hablando de transparencia y de que la operación nunca existió. A ver. Y ahora tenemos para escuchar al ex titular de la IGJ, a Ricardo Nissen. Él es catedrático, académico en materia de sociedades comerciales también. Me parece interesante, presten atención la parte cuando habla de sociedades en fraude a la ley, lo que se establece en relación a esto en la ley 19.550 de sociedades comerciales. Sí, pobre Macri, debiera escucharlo un poquito más. Sobre todo para cuando constituya alguna otra sociedad, ¿no? Sí, o cuando tenga que prestar declaración para defenderse o para explicar esta Constitución, ¿no? Sí, escuchémoslo. Bueno, estamos terminando el programa y como conclusión creo que nos queda claro que aquello que nos prometían hace tan solo 120 días, como la presidencia que iba a luchar por la transparencia y la lucha contra la corrupción, hoy el propio primer mandatario de nuestro país es tapa de los principales diarios de todo el mundo, diciendo que es uno de los principales implicados en uno de los escándalos de evasión fiscal más importante de toda la historia.